Y vamos a compartir pantalla. Lo último que vimos la clase pasada, revisando la grabación, lo último que vimos y que entró para el corte anterior fue la parte de cámaras de mezclado. Recordemos que las cámaras de mezclado son dispositivos que permiten el ingreso de varias corrientes que se unifican en una única corriente, mezclando y combinando los flujos. ¿Sí o no? ¿Nos acordamos de eso? ¿Tenemos eso más o menos fresquito? Por lo menos la teoría. ¿verdad? Como dirían a... Se me olvidó el nombre de la cantante, ¿verdad? La que canta Hello. Hello, it's me. Adil. Ah, como diría Adele. Hello, hola. ¿Hay alguien por ahí? No sé si recuerdan esta fase, lo que vimos de las cámaras de mezclado, que eran normalmente dispositivos que entraban una corriente de agua fría, una corriente de agua caliente, o bueno, un fluido frío, un fluido caliente, y terminaba en unas condiciones intermedias. Por favor, alguien que me responda. Sí, más o menos. Bueno, me sirve, me sirve. Entonces hoy vamos a ver lo que son los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos donde dos corrientes de fluido en movimiento intercambian calor sin que estos se mezclen. Es decir, entra un fluido y entra otro fluido. En este caso, pueden ser completamente diferentes. Y estos tienen la capacidad de intercambiar calor entre sí, pero ellos nunca están en contacto. Es decir, el fluido A nunca toca al fluido B. Simplemente hay permiso o hay posibilidades de intercambiar calor, pero no de intercambiar más. ¿Vale? Ahora, el intercambiador de calor más común, ¿cierto? Es un intercambiador que se denomina de tubo doble o de tubo y coraza. De tubo doble o de tubo y coraza porque funciona de tal forma de que hay una coraza o un tubo más grande y adentro hay un tubo más pequeño. Por el tubo más grande pasa un fluido y por el tubo más pequeño pasa otro fluido. De tal forma de que aunque estos no estén en contacto, normalmente los intercambiadores de calor están hechos de materiales que permiten la transferencia de calor. Metales con conductividad muy alta. Al permitir esta transferencia de calor, el calor puede pasar desde un fluido frío, desde un fluido caliente hacia un fluido frío. ¿Por qué? Porque aunque no estén en contacto directo, un fluido está rodeando al otro fluido. Por eso se llama de doble tubo o de tubo y coraza. La coraza rodea un tubo más pequeño y por ambos espacios está pasando un fluido. Así como estamos viendo en este esquema. Este esquema podemos ver un intercambiador de tubo y coraza. Por el tubo pasa el fluido A y por la coraza pasa el fluido B. El fluido B rodea el tubo por el que está circulando el fluido A y luego sale por este extremo de más abajo. ¿Vale? Sí, profe. Perfecto. Ahora, cosas que hay que tener en cuenta. Recordemos que el estado estacionario son las condiciones en las cuales los flujos o las propiedades de los flujos no cambian. Es decir, lo que entra, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale en cada uno de los casos. Si un intercambiador de calor está trabajando en un flujo estacionario, quiere decir que el fluido B, el flujo másico que entra es el mismo flujo másico que sale y el fluido A, el flujo másico que entra es el mismo flujo másico
que sale. Ahora, una cosa que ya es más de la industria, ¿cierto? Más de la industria que de cualquier otra cosa, nos dice o nos habla de la correcta distribución de cómo deben ir los flujos dentro de un intercambiador de calor. Por el tubo, es decir, por la parte más interna del intercambiador de calor, normalmente debe fluir el fluido caliente, mientras que por la coraza debe fluir el fluido más frío. ¿Por qué esta distribución? Ocurre que vamos a hacer el caso opuesto. Vamos a decir que el fluido caliente pasa por la coraza y el fluido frío pasa por el tubo. Como el fluido caliente pasa por la coraza tiene dos superficies por las cuales se puede transferir calor. La propia coraza, que también está expuesta al ambiente, y la superficie que rodea el tubo. Es decir, que el calor se va a escapar tanto por la coraza como por el tubo. Entonces, no todo el calor le va a llegar al fluido frío. En cambio, si lo hacemos al revés, el fluido caliente a través del tubo y el fluido frío a través de la coraza, todo el calor que va a ganar o todo el calor que se quiera transferir solamente tiene una superficie para transferirse, que es la que se encuentra rodeada por la coraza. Y todo el calor se va a transferir directamente hacia el fluido frío. No sé si me hago entender en esta situación. Profe, repita eso, por favor. A ver, entiendo que de pronto es un poco complejo. Pongo el ejemplo otra vez. Tenemos un sistema, este sistema, olviden las temperaturas, ¿cierto? Esto no está aquí, esto no está aquí, esto no está aquí, y esto no está aquí. Tenemos un sistema de tubo y coraza. El tubo pasa atravesando la coraza, es decir, lo que rodea al tubo solamente es la coraza y todo lo que esté contenido en la coraza, ¿cierto? ¿Es claro eso? Sí, profe. Ahora, ¿qué rodea a la coraza? A la coraza la rodea el ambiente exterior, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, también la coraza rodea al tubo, es decir, la coraza tiene la posibilidad de transferir calor a dos zonas, al tubo y al ambiente. ¿Es claro eso? Sí, profe. Perfecto. Si es capaz de transferir al tubo y al ambiente, cuando el fluido caliente pase por la coraza, ¿qué va a pasar? Que una parte del calor se va a ir para el ambiente y una parte del calor va a ir para el tubo. Es decir, todo el calor que queremos transferir no se está aprovechando en el intercambio de calor, sino que una parte se está perdiendo para el ambiente. ¿Es claro eso? Sí, profe. Si lo hacemos al revés y por el tubo ponemos el fluido caliente, por el tubo solo está siendo rodeado por la coraza. Es decir, todo el calor se va a ceder al fluido que haya en la coraza y no se va a transferir nada hacia el ambiente. Esa sería la distribución correcta que debería tener un intercambiador de calor. El fluido caliente debería ir por el tubo y el fluido frío debería ir por la coraza. ¿Listo? ¿Mejor o peor? Ya, profe, mejor. Perfecto. Entonces, todo esto se aprende nuevamente y, como siempre lo he dicho, haciendo ejercicios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo funcionan los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor, como ya he dicho, simplemente sirven para transferir calor. Normalmente no hay trabajo incluido. Tiene que ser, a menos de que sea algún proceso muy especial, pero un intercambiador de calor normalmente solo, como su nombre lo dice, transfiere calor, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Alguien, por favor, que lo lea. Refrigerante 134A. Se va a enfriar con agua en un condensador. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico de 6 kilogramos por minuto a 1 megapascal y 70 grados Celsius y sale a 35 grados Celsius. El agua de enfriamiento entra a 300 kilopascales y 15 grados Celsius y sale a 25 grados Celsius. Sin considerar las caídas de presión, determine A, el flujo másico del agua de enfriamiento requerido y B, la tasa de transferencia de calor desde el refrigerante hacia el agua. Perfecto. Entonces, nos dan las condiciones de ambos fluidos y nos dan el flujo másico de el refrigerante 134A. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuánto debe ser el flujo másico de agua para que esto se cumpla? Es decir, para que el agua entre a 15 grados y salga a 25 grados. Y el refrigerante entre a 70 grados y salga a 35 grados. Es básicamente lo que nos están preguntando. Y en el punto B nos están diciendo básicamente es cuánto es el calor que transfiere el refrigerante hacia el agua. O sea, cuánto pierde el refrigerante que gana el agua. Entonces, vamos a llevarnos este dibujo hacia el tablero. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro intercambiador de calor, ¿cierto? Y ya están enumerados los estados. Entonces vamos a definir los estados a partir de la misma enumeración que tenemos aquí. Empecemos por el estado número 1. Empecemos por el estado número 1, que es el agua a 15 grados Celsius y 300 kilopascales. ¿En qué estado se encuentra el agua? Creo que líquido comprimido. Ah, líquido comprimido, es correcto. Estamos en un estado de líquido comprimido. Una presión inicial de 300 kilopascales y una temperatura inicial de 15 grados Celsius. Entonces necesitamos calcular las propiedades para el líquido comprimido. Como es líquido comprimido, se calculan las propiedades a la temperatura. Nos vamos a la tabla y a 15 grados Celsius, ¿cuánto es la entalpía? Y bueno, en este ejercicio no necesitamos el volumen específico porque de una nos dan el flujo máximo. Entonces necesitamos la entalpía. Hola, Edis. Por favor, estoy esperando. El valor de la entalpía. Ya, pero no lo encuentro.
15 grados Celsius. El HF. Hola. Estoy esperando el dato. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie habla? Ya 62.982. 9 qué? 982. ¿Por qué te ríes? Ah, es que estaba hablando con flojera. Vale, entonces ya definimos el primer estado. Vamos para el segundo estado. Estado número 2. También es agua a 25 grados Celsius. Y nos dicen que omitamos la caída de presión. Es decir, que la presión del estado 2 es la misma presión del estado 1. O sea, son los mismos 300 kilopascales. ¿En qué Sigue estado siendo estamos? líquido comprimido. Líquido comprimido. Muy bien. A 300 kilopascales y 25 grados Celsius. Por favor, me regalas el valor de la entalpía a 25 grados Celsius. Ya. 106, no, 104.83. 104.83 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Entonces ya tenemos el estado número 2. Ahora vamos para el estado número 3. El estado número 3 ya no es agua, sino que es refrigerante. Estado número 3. Refrigerante 134A a 70 grados Celsius y 1 megapascal. Temperatura 1, 70 grados Celsius. Presión 1, 1 megapascal. Es decir, 1000 kilopascales. ¿En qué estado estamos? No es una mezcla. No creo que sea una mezcla porque no nos darían temperatura y presión. Porque si fuese una mezcla nos darían, o sea,
Temperatura y presión es dar la misma propiedad. A 1000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Creo que entonces es vapor. Vapor sobrecalentado. Sí, vapor sobrecalentado. Vamos a confirmar. A 1000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Anabel. Ya, pues. Pero si el dato está ahí mismo, ¿por qué te demoras tanto? Se me perdió. Vete a la tabla de presiones y buscas a 1000 kilopascales. Anabel. Micro. Nada. Es que se me salió el PDF y no entra. Por eso dije que era recomendable tenerlas en físico. Ay, profe, pero es que eso es un poco plata, profe. Y eso es contaminar el ambiente porque se pongo ahí. Porque se les queda. Ya. ¿En cuál tabla, pues? En la tabla de presiones a 1000 kilopascales de refrigerante 134A. Las demás, por favor, Ya, ya ayúdenme. lo encontré. Bueno, dime por favor. Tabla 12, 1000 kilopascales, Uh-huh. ¿Cuánta es la temperatura de saturación? 39.37. Y estamos a 70, es decir que sí estamos Y abajo. está sobrecalentado. Por vapor sobrecalentado. Muy bien, entonces nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y a 1 megapascal y 70 Celsius. ¿Cuánto es la entalpía? Esto debería ser 3, esto debería ser 3 y esto es 3. La entalpía es de 293.38. 293.98 kilojoule sobre kilogramo. Y luego pasamos al último estado, que es el estado número 4. El estado número 4, que como no hay caída de presión, la presión sigue siendo 1 megapascal y la temperatura ahora es de 35 grados Celsius. Seguimos estando en vapor sobrecalentado. Profe, me equivoqué en la entalpía. Es 303.85. 303.85. Ahora sí.
Y en el último estado seguimos estando en vapor sobrecalentado. No, porque la temperatura bajó. ¿Y cuánto era la desaturación a 1 megapascal? ¿Me la recuerdas? Era creo que 35, ¿no? Busca para ver. No, era 38. O sea que ahora 30 39, perdón. o sea que ahora estamos en qué estado? Volvemos al mismo que estábamos, ¿no? Líquido Al comprimido. líquido comprimido. Correcto. Pasamos a un estado de líquido comprimido. ¿Listo? Entonces necesitamos las propiedades de la entalpía a 35 grados Celsius. ¿Cuánto es eso? $100.865. 100.865 kilojoules sobre kilogramo. Listo, ya definimos entonces todos los estados. Ahora nos queda hacer los respectivos balances. Entonces vamos a hacer primero el balance de masa. Balance de masa. Del balance de masa podemos decir que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. ¿Cierto? Porque es el mismo y ellos nunca están, los flujos nunca se combinan, ¿cierto? Entonces, el flujo másico 3 sería igual al flujo másico 4. Correcto. Es igual al flujo másico 4. Listo. Ahora pasemos al balance de energía. El balance de energía, Q menos W, es igual a lo que sale menos lo que entra. Sería teta 4 más teta 2 menos teta 1 más teta 3. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Listo. Si nuestro sistema como tal, vamos a ponerlo en otro color para que se vea. Si nuestro sistema como tal es el intercambiador de calor que acabo de resaltar de esta forma, a este sistema no entra ni calor ni trabajo. ¿Cierto? Si no entra ni calor ni trabajo, quiere decir esto entonces que teta 4 más teta 2 tiene que ser igual a teta 1 más teta 3. De estos teta, recordemos que es igual a la entalpía más la energía, perdón. Uy, aquí cometí un error porque no es solamente teta, es m por teta, sí, cometí un error, perdón. Voy a corregir esto. M.4 por teta 4 más M.2 por teta 2 menos M.1 por teta 1 más M.3 por teta 3. Ahora sí, ¿cierto? Ahora, si no entra calor ni entra trabajo, quiere decir que M.4 por teta 4 más M.2 por teta 2
es igual a m.1 por teta 1 más m.3 por teta 3. Ahora sí, todo bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Recordemos que teta es la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. En ninguno de los casos ni hay cambios de energía cinética ni hay cambios en la energía potencial. Quiere decir que a fin de cuentas estos son cambios en la entalpía. Quiere decir que m.4 por h4 más m.2 por h2 es igual a m.1 por h1 más m.3 por h3. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Hacemos la sustitución. Sabemos que m.1 es igual a m.2 y m.3 es igual a m.4. Entonces, m.4 por h4 más m.2 por h2 es igual a m.1, que es el mismo m.2 por h1, más m.3, que es el mismo m.4 por h4. Pasamos los m.4 para un lado y pasamos los m.2 para el otro lado. m.2 por h2 menos m.2 por h1 es igual a m.4 por h4 menos, no, aquí era h3. Aquí era h3. Entonces aquí también es h3. m.4 por h3 menos m.4 por h4. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Simplemente pasamos los m.2 por un lado y los m.4 para el otro lado. ¿Sí? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿Bien? Bien, profe. Perfecto. Hacemos factor común. Por un lado, m.2 que multiplica h2 menos h1. Y eso es igual a m.4 que multiplica a h3 menos h4. Conocemos m.4, conocemos cada uno de las entalpías. Despejamos m.2. m.2 entonces es igual a m.4 que multiplica a h3 menos h4 sobre h2 menos h1. Y conocemos m.4 que según el ejercicio es de 6 kilogramos por minuto. Si metemos directamente el 6 kilogramos por minuto, el m.2 nos va a quedar también en kilogramos por minuto. Díganme por favor cuánto nos da m.2. Tírenle calculadora.
Ajá, ¿cuánto nos da? Da 28.972. 28 punto 9. 972, sí, 97 kilogramos por minuto. Muy bien. Ya calculamos el flujo másico, ahora tenemos que calcular la segunda parte. La tasa de transferencia de calor desde el refrigerante hacia el agua. Vamos para eso. Para eso voy a ingresar nuevamente la imagen para poder hacer nuevamente. Para poder hacer esta sección, ya no podemos utilizar el mismo sistema que establecimos en el ejercicio pasado. Ahora tenemos que establecer otro sistema. Y es que si nos damos cuenta, el intercambiador de calor desde la frontera más externa, es decir, desde la frontera de la coraza, no hay intercambio de calor. Pero si nosotros escogemos nuestro sistema de intercambio de calor como la tubería, aquí ya sí hay intercambio de calor. ¿Por qué? Porque el refrigerante se está enfriando. Si el refrigerante se está enfriando es porque está perdiendo calor. Y ese calor que está perdiendo el refrigerante, ¿quién lo está ganando? ¿Mm? Hola. El tubo, ¿no? ¿El tubo? No. ¿Qué es lo que está rodeando al La refrigerante? coraza. La coraza. ¿Y qué fluido está en la coraza? El agua. El agua. Es decir, que en este caso, el calor que pierde el refrigerante lo está ganando el agua. Si nosotros tomamos nuestro sistema como el refrigerante, es decir, la línea morada, y hacemos un balance de energía, tenemos que Q menos W es igual al cambio de la energía, en este caso, lo que entra menos lo que sale. Perdón, lo que sale menos lo que entra. ¿Qué sale? M.4 directamente por H4, porque ya definimos que era el teta, menos M.3 por H3. Tenemos M.4, que es 6 kilogramos por minuto, y sabemos que no hay trabajo. En este caso, ya sí es necesario cambiar el flujo másico. El flujo másico... Póngale los puntos a la cuya W. Ah, toda la razón. Carajo. 6 kilogramos por minuto, ¿cierto? Tenemos que pasarlo a kilogramos por segundo. 6 kilogramos multiplicar un minuto, dividir entre 60. Eso da 0.1, ¿no? Sí. 0.1 kilogramos por segundo. Listo. Entonces Q, como sabemos que M4 y M3 son lo mismo, podemos decir que es un M punto que multiplica a H4 menos H3. H4 y H3 en el tablero pasado lo tenemos. Son 100.865 y 303.85. Anótenlo. Y me dicen cuánto es la respuesta. Menos
202.98. Menos 202.90. ¿Estás segura? Y lo multiplicaste por el flujo másico. Ah, ya, ahora sí, espera. Ahora sí, menos 20.3. Ahora sí. Menos 35. 20.35. Esto estaba en kilojoules por kilogramo y aquello estaba en kilogramos por segundo, o sea que esto nos da en kilovatios. ¿Por qué es negativo? Porque está perdiendo el calor, es decir, el calor está saliendo del refrigerante 134A. Si hacemos este mismo ejercicio con el agua, nos tiene que dar exactamente el mismo valor, pero positivo, porque el agua está ganando ese calor. Profe, póngale punto a la Q otra vez. Toda la razón. ¿Es claro esto? ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, es claro, profe. Perfecto. Entonces, pasemos, habrá un siguiente ejercicio. No. Pasemos a la parte de flujo en tuberías y ductos. Antes de empezar, quiero que hablemos de las diferencias. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una tubería y un ducto? Sin miedo. No, profe, no sé. Bueno. En la industria hay una pequeña diferencia entre los ductos y las tuberías. Las tuberías son, principalmente por la geometría, son cilíndricas, es decir, son de sección transversal circular. Y por las tuberías puede circular cualquier tipo de fluido, ya sea líquido o sea gaseoso. Los ductos son de cualquier geometría que no sea de sección transversal circular. Pueden ser de sección transversal rectangular, de sección transversal cuadrada, de sección transversal ovalada, de sección transversal triangular. Y por los ductos solamente pueden circular gases, porque los ductos resisten menos presiones que los tubos por el hecho de su propia geometría. Entonces esa es la principal diferencia que hay entre una tubería y un ducto. Entonces ya sabemos que cuando yo estoy hablando de una tubería, es porque estamos hablando de algo con una sección transversal circular, y cuando estemos hablando de un ducto, es porque estamos hablando de cualquier cosa que no sea una sección transversal circular. ¿Listo? Ah, bueno, profe, ya. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante analizar o realizar el análisis del flujo de tuberías y ductos? Ocurre que en condiciones normales de operación la cantidad de calor que gana o pierde un fluido puede ser muy significativa, en particular si la longitud de la tubería o de un ducto es muy grande.
como estos son equipos que se utilizan, que son supremamente utilizados, es básicamente el equipo más común que se usa en la industria, porque es la única forma que existe para hacer transferencia de fluidos desde un punto A a un punto B, es muy importante conocer cuáles son los efectos de los ductos en la energía, sobre todo si el ducto es muy largo y transporta un fluido caliente, por ejemplo, cómo afectará si en un comienzo lleva una temperatura determinada y al final del recorrido, al ser tan largo, puede que lleve otra temperatura. Entonces, la existencia de la transferencia de calor dependerá de la necesidad que se tenga. Ya sea, por ejemplo, que sean ductos sin ninguna protección o ductos con protección para la transferencia de calor, es decir, ductos aislados. Si en el volumen de sección, perdón, si en el volumen de control hay una sección de calentamiento, un ventilador o una bomba, pues también se deben considerar las interacciones de trabajo. Es decir, hay que tener en cuenta qué pasa con el trabajo en los sistemas, si hay resistencia, si hay bombas, si hay ventiladores. Y las velocidades de flujo en ductos y tuberías son relativamente bajas. Solamente se tendrá en cuenta los efectos de la energía cinética o de la energía potencial si hay un cambio en el diámetro de las tuberías. Es decir, la tubería inicia con un diámetro 1 y termina con un diámetro 2. ¿Por qué? Porque eso genera que exista un cambio en las velocidades. Es decir, que la energía cinética inicial va a ser diferente a la energía cinética final. Y con respecto a la energía potencial, va a haber un cambio si y solo si el punto inicial de la tubería se encuentra a una altura diferente que el punto final de la tubería. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hablamos de un flujo en tuberías. Básicamente, un flujo en tuberías da apertura a que ocurra básicamente cualquier cosa. Entonces, este ejercicio lo pondría, pero es que este ejercicio es muy sencillo. Me arrepiento de haberlo puesto aquí. Entonces, vamos a buscar... Vamos a hacer este ejercicio que está ahí. Por favor, alguien que lo lea. Una casa tiene un sistema eléctrico de calefacción formado por un ventilador de 300 vatios de potencia y un elemento calefactor de resistencia eléctrica, colocados en un ducto. Por el ducto pasa constantemente aire a un flujo de 0.6 kilogramos por segundo y su temperatura pasa de 10 a 17 grados Celsius. La tasa de pérdida de calor del aire en el ducto se estima a 300 vatios. Determine la potencia del elemento calefactor de resistencia eléctrica. Muy bien. Nos piden entonces saber cuánto es la potencia de la resistencia eléctrica. Entonces, aquí no nos dan presión y nos dan directamente el flujo másico, así que la presión en realidad no es necesaria porque la presión se utilizaría para hallar los volúmenes específicos. En este caso nos dan solamente las temperaturas para poder hablar directamente de la parte de energía. Entonces vamos para eso. Vamos para el estado inicial. Estado número 1. Tenemos aire a 10 grados Celsius. Necesitamos calcular la entalpía del aire a 10 grados Celsius. Para hacer eso, tenemos que pasar de grados Celsius a grado Kelvin. Es decir, sumarle 273.15. Eso nos daría 283.15 Kelvin. Nos vamos a la tabla del aire y buscamos a la temperatura. Recordemos que cuando estamos hablando de los gases ideales,
las propiedades energéticas como la energía interna y la entalpía solo dependen de la temperatura, no dependen de la presión. Vamos entonces para gases ideales, para gas ideal aire y a 283.15 Kelvin, ¿cuánto es la entalpía? ¿Cuánto nos da la entalpía? $283.292. 292 kilojoule sobre kilogramo. Y luego pasamos al estado número 2. Estado número 2 dice que alcanza una temperatura de 17 grados Celsius. Que a Kelvin más 273.15 sería más o menos, si no estoy mal, 290.15. Sí, 290.15. A esa temperatura buscamos la entalpía. $290.16. 290.16 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Ya tenemos las propiedades. Ahora vamos a hacer un balance. Primero el balance de masa, aunque sea obvio. Tenemos un ducto. Uy. Tenemos un ducto por el cual entra un flujo y sale el mismo flujo. Este sería M.1 y este sería M.2. M.1 entonces sería igual a M.2 y esto vamos a llamarlo como un M. global. Ahora vamos a hacer un balance de energía. Balance de energía. Para el balance de energía, planteamos la ecuación de primera ley. Q menos W es igual al cambio de la energía, que es producto de los flujos. M punto es igual, no hay cambio en energía cinética, no hay cambio en energía potencial, entonces esto es igual a H2 menos
H2. Ahora, no nos hablan de que existe transferencia de calor, es decir, que la transferencia se anula. Y recordemos que el trabajo es igual a la sumatoria de los trabajos que entran en el sistema. Trabajo entonces es igual a la potencia del ventilador, que son 300 vatios. Como entra, son negativos, menos 300 vatios. Más la potencia de la resistencia, que como entra, también es negativa. Entonces esto es menos el trabajo eléctrico. De esta forma, si reemplazamos en esta ecuación, nos queda que menos 300 menos el trabajo eléctrico es igual al M punto, que nos lo da que es 0.6 kilogramos por segundo, que multiplica a H2, que nos dio 290.16 menos 283.292. Todo eso en kilojoule sobre kilogramo. Kilogramo se va, queda kilojoule sobre segundo. Y esto aquí estaba en... Error. Nosotros colocamos aquí 300 vatios, pero es que necesitamos que esto esté en kilovatios. O sea que esto es 0.3 kilovatios y aquí es 0.3 kilovatios. Simplemente nos queda despejar el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es igual a esto más 0.3. ¿Cuánto nos da? Bueno, trabajo no potencia. Debe tener punto, debe tener el punto y esto debe tener el punto. Ajá, ¿cuánto nos da? Al resultado, ¿qué es lo que le voy a hacer con el 0.3? Ajá, resultado que te da
Este menos con este menos da más, ¿no? Y si lo pasas para acá, da negativo, hay que restárselo. No. Menos con menos da más. O sea que esto da en realidad más 0.3. Está positivo, pasa negativo para acá. Y porque este menos con este menos queda positivo, así que queda W eléctrico. Me da 3.8208. 3.8208 kilovatios. Listo. ¿Qué tal? Breve, ¿no? Anoten mientras yo voy a encender las luces de aquí de la casa. Vuelvo en un minuto. Listo. Ya volví. ¿Podemos continuar? Hola. ¿Podemos continuar? ¿No podemos continuar? Sí, pero Vale. Entonces, sí da. ¿Cómo? No, ya que estaba viendo algo. Bueno, entonces, el último tema de la clase del día de hoy, vamos a trabajar la temática de calores específicos, que con eso cerramos todo lo que es sistema abierto y sistema cerrado. Este es el remate de todo esto. Para ya empezar la próxima clase con la parte de segunda ley de la termodinámica. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de lo que son los calores específicos. ¿Y por qué esto está ligado a la temática de sistema abierto y sistema cerrado que hemos venido trabajando? Un calor específico, ¿cierto? La definición como tal, aunque el título diga que es calor específico para gases, la definición general de un calor específico
se define como la energía requerida para elevar en 1 grado, ya sea Fahrenheit, Celsius, Kelvin o Rankine, la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. ¿Cierto? Nuevamente repito, la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Básicamente, palabras más, palabras menos, es cuánta energía tengo que añadir a una cantidad de masa determinada, normalmente una unidad, que es 1 kilogramo, 1 libra o lo que sea, para que ésta pueda elevar su temperatura en 1 grado. Esto es una propiedad específica, puesto que depende del material que estemos hablando. No es lo mismo elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua a elevar la temperatura de 1 kilogramo de hierro. El calor específico también se puede definir como la cantidad de energía que es capaz de almacenar por unidad de masa un elemento. En termodinámica, el interés se centra en 2 clases de calores específicos. El calor específico que se da en un proceso a volumen constante, es decir, C sub B, se representa con la letra C sub B, y el calor específico a presión constante, es decir, para un proceso que se dé a presión constante. C sub B. C sub B es una medida de la variación de la energía interna de una sustancia con la temperatura. Y C sub P es una medida de la variación de la entalpía de una sustancia con la temperatura. Si nos vamos aquí al tablero, podemos decir entonces que la energía interna por unidad de masa es igual a C sub B, ojo, para los gases, a C sub B por la temperatura, donde la temperatura tiene que estar en valores absolutos, ya sea Rankine o sea Kelvin. Y la entalpía es igual al calor específico a presión constante, C sub P, por la temperatura. También debe estar en Kelvin o en Rankine. ¿Listo? Es decir, que C sub B y C sub P también son propiedades. Y así como la entalpía y la energía interna, estas varían con la temperatura. Sin embargo, su variación con el cambio de la temperatura es muy bajo. Es tan baja que se puede decir que C sub B y C sub P son constantes. Y son valores que van a encontrar tabulados en diferentes partes y en función de la sustancia. Por ejemplo, el agua tiene un C sub B y un, el aire tiene un C sub B y un C sub P, el helio tiene un C sub B y un C sub P, el argón tiene un C sub B y un C sub P, y son completamente diferentes entre cada uno. ¿Es claro esto? Profe, vuelve a repetir. ¿Qué vuelvo a repetir? Dime. Lo de la tabla. O sea, que estos valores, el C sub B y el C sub P, los van a encontrar tabulados en diferentes partes. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Por ejemplo, cuando ustedes no tengan acceso a las tablas, a las tablas, por ejemplo, del aire, digamos. Cuando no tienen acceso a las tablas del aire, pero sí tienen el C sub B y el C sub P, pueden hacer cálculos aproximados de cuánto va a ser la energía interna y cuánto va a ser la entalpía a una temperatura determinada. Sabiendo que la entalpía es igual a C sub P por la temperatura en Kelvin o Rankine,
y la energía interna es igual al C sub B por la temperatura, ya sea en Kelvin o en Rankine, dependiendo del sistema de unidades en que estemos hablando. Como el C sub B y el C sub P, aunque son propiedades que varían con la temperatura, su variación es muy baja. Es tan baja que se puede decir que son constantes. ¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto. Esto es para el caso de los gases. Gases. Para el caso de los sólidos, ya no tiene sentido hablar de un proceso a presión constante y un proceso a volumen constante, tanto para el caso de los sólidos como para los líquidos. ¿Por qué? Porque los sólidos y los líquidos se consideran elementos incompresibles. Como son elementos incompresibles, no tiene sentido de que hablemos de un proceso a volumen constante. ¿Por qué? Porque al ser incompresible, el volumen siempre va a ser constante. Entonces simplemente nos queda hablar de que sería a presión constante. Y para hablar de que tenemos un C sub P, pues directamente mejor hablamos de que los calores específicos para los sólidos y los líquidos son calores específicos, sin C sub B ni C sub P. ¿Ya? Estos también cumplen las mismas condiciones, varían en función de la temperatura, sin embargo, su variación es muy, muy baja. ¿Cierto? Entonces se deja de existir el calor específico a presión y volumen constante y a presión constante y solo se denomina calor específico. Eso pasa para los sólidos y para los líquidos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Alguien, por favor, que lea el enunciado de ese ejercicio. Un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados Celsius se sumerge en un recipiente aislado que contiene 0.5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados Celsius. Determine la temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico. Perfecto. Entonces, vamos para acá. Tenemos un bloque de hierro que está a 80 grados Celsius y agua a 25 grados Celsius. Básicamente nos piden saber cuánto es la temperatura final cuando se alcanza el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando las temperaturas de los dos elementos se igualan. ¿Cierto? Entonces, empecemos a sacar los datos. Tenemos un bloque de hierro que tiene una masa de hierro, es igual a 50 kilogramos. ¿Cierto? Y que se encuentra a una temperatura inicial, vamos a llamarla T1, es igual a 80 grados Celsius. Y al sumergirse en el agua, pues llega a una temperatura final, que es la temperatura T2, que no la conocemos. ¿Cierto? Se sumerge en un recipiente con agua que contiene un volumen del agua de 0.5 metros cúbicos. De agua líquida a 25 grados Celsius. Vamos a llamar esta la temperatura 3, 25 grados Celsius. Y termina a una temperatura T4 que no conocemos. Sabiendo que se alcanza el equilibrio térmico, lo único que sabemos es que T2 tiene que ser igual a T4. Entonces vamos a plantear un balance de energía. No tiene sentido hablar de un balance de masa aquí porque el agua y el hierro no están fluyendo, simplemente están en contacto el uno con el otro. Entonces directamente podemos pasar a un balance de energía. En este caso tenemos dos sistemas. Tenemos el agua y tenemos el hierro.
Así que hay que hacer un balance de energía para cada uno de los sistemas. Empecemos por el hierro. Hay que hacer un balance de energía para el hierro. Para este balance de energía, planteamos la ecuación básica Q menos W igual al cambio de la energía. Como es un sistema cerrado, el cambio de la energía es netamente el cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. No hay cambios en la altura, no hay cambios en las velocidades porque es un cuerpo sólido, simplemente es un cambio en la energía interna. Ahora, en el hierro no hay trabajo. Quiere decir que simplemente se está transfiriendo calor. Q, en este caso, perdón, ya no es Q punto, no sé, de la costumbre, es igual entonces a el cambio de la energía interna. El cambio de la energía interna no es más que la masa por la energía interna final menos la energía interna inicial. Recordemos la definición que la energía interna para un sólido es igual al calor específico por la temperatura. Es decir, que este Q puede ser reescrito como la masa por el calor específico por la temperatura 2 menos el calor específico, el mismo calor específico porque es la misma sustancia, por la temperatura 1. Factor común, la masa por el calor específico por T2 menos T1. ¿Listo? Ahora, recuerden lo que hablamos. La energía interna, ¿cierto? Se calcula con el calor específico por la temperatura absoluta. Es decir, para conocer la energía interna de un estado determinado es el calor por la temperatura y la temperatura tiene que estar en valores absolutos. Sin embargo, ojo, cuando estamos hablando de restas, es decir, de diferencias de temperatura, es lo mismo tener una diferencia de temperatura en grados Celsius que una diferencia de temperatura en grados Kelvin. Es decir, no importa si T2 y T1 están en Celsius o en Kelvin. ¿Por qué? Hagamos el ejemplo. 10, vamos a sacar la diferencia que hay entre 10 grados Celsius y 20 grados Celsius. La diferencia de temperatura en grados Celsius es de 10 grados Celsius, ¿cierto? Ahora, pasemos 10 grados Celsius a Kelvin y pasemos 20 grados Celsius a Kelvin. 10 grados Celsius a Kelvin equivalen a 283.15 y 20 grados Celsius equivalen a 293 grados Kelvin. Si restamos 293 menos 283, la diferencia en Kelvin van a ser los mismos que 10 grados Kelvin. Es decir, para conocer la energía interna de un estado determinado, la temperatura siempre tiene que estar en valores absolutos. Pero para hallar un cambio en la energía interna, un cambio está asociado a una diferencia de temperaturas. Es decir, que en este caso, cuando hablamos de un cambio, no importa si la temperatura se encuentre en grados Kelvin o en grados Celsius. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí, bro. Perfecto. Entonces, en este caso, nos vamos a la tabla, si no estoy mal, A3. Y en la tabla A3 vamos a encontrar tabulados diferentes valores de calores específicos de diferentes sustancias. Vamos a buscar cuánto es el calor específico del hierro.
Me lo dicen. Cero punto 45. 0.45. ¿Qué? Unidades. Sí, Kelvin. ¿Cómo? Dice, no, kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Correcto. Muy bien. Vamos a calcular entonces cuánto es la diferencia. ¿Cuánto es el calor que pierde el hierro? Ah, bueno, no, en este caso no podemos saberlo porque en realidad lo que estamos buscando es la temperatura 2, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer un balance de energía. Ya dejamos esta ecuación aquí, vamos a llamarlo la ecuación 1, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un balance de energía para el agua. Balance de energía. Agua. Ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? El mismo Q menos W es igual al cambio de la energía. Un momento que están tocando la puerta de aquí de la casa. Ya vuelvo en un segundo. Listo, ya volví. Entonces, Q por W es igual al cambio de la energía. Nuevamente, el cambio de la energía, no hay energía cinética ni energía potencial. Y tampoco hay trabajo. Entonces, netamente, esto es igual. Bajo la misma premisa que del hierro, Q es igual a M, en este caso arriba era la masa del hierro, aquí es la masa del agua, por el calor específico del agua, por la temperatura 4 menos la temperatura 3. Listo. Ahora necesitamos entonces el valor del calor específico del agua. Regálenme el calor específico del agua. Van a encontrar diferentes valores. Normalmente se utiliza el valor estándar de 4.18, que es el de 25 grados Celsius. 4.22, profe. No, hay uno a 25 grados Celsius. El de 25 grados Celsius es el estándar. Si no estoy mal, es 4.18. ¿Sí o no? Sí, profe, 4.18. 4.18 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Muy bien. Hasta aquí vamos todo bien, ¿cierto? Y esta es nuestra ecuación número 2. Nótese entonces que el hierro está sumergido en el agua. El hierro se está enfriando y el agua se está calentando. Es decir, el hierro está perdiendo energía y el agua, ¿qué está haciendo? Ganando. Está ganando energía. Quiere decir que el calor de aquí es el mismo calor de acá, ¿o no?
¿Mm? ¿Sí o no? Hola. ¿El de dónde? El calor que pierde el hierro es el mismo calor que gana el agua, ¿o no? Ah, sí, claro. Solo que el calor que pierde el hierro es negativo y el calor que gana el agua es positivo. Es decir, que menos el calor del hierro es igual al calor que gana el agua. ¿Sí o no? Sí, pero Perfecto. Teniendo esta premisa, pasemos aquí al siguiente tablero. Podemos decir que el calor del hierro, que era la masa del hierro, por el calor específico, vamos a colocarle del hierro por T2 menos T1. Están tocando la puerta otra vez, un segundo. Regálame unos 5 minutos, por favor, que al parecer ocurrió un incidente aquí en la casa. Vuelvo enseguida, discúlpeme. Listo, ya volví. Quedamos entonces que el calor que pierde el hierro es el mismo calor del agua, pero negativo, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por T4 menos T3. Bien, nos falta calcular entonces cuánto es la masa del agua. Como estamos trabajando con valores estándar, es decir, con valores constantes, vamos a decir que la densidad del agua es exactamente de 1000 kilogramos metro cúbico. Y si tenemos que el volumen del agua es de 0.5 metros cúbicos, ¿cierto?
Entonces, masa es igual a la densidad por el volumen del agua. Eso nos da 500 kilogramos. Listo, ya tenemos todos los valores, ¿no? Tenemos la masa del hierro, el calor específico del hierro, la masa del agua y el calor específico del agua. Y tenemos la temperatura 1 y la temperatura 3. Y recordemos que sabemos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 4. Entonces, empecemos a separar corchetes. Menos la masa del hierro por el calor específico del hierro por T2 más, porque menos por menos da más, la masa del hierro por el calor específico del hierro por T1. Y eso es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por T4 menos masa del agua, calor específico del agua, por T3. Sabemos que T2 es igual a T4. Reemplazamos donde está T2, reemplazamos T4. Nos queda que menos la masa del hierro, calor específico del hierro, por T4, más masa del hierro, calor específico del hierro, por T1, es igual a la masa del agua, calor específico del agua, por T4, menos masa del agua, calor específico del agua, por T3. ¿Listo? Nótese que aquí ya no tenemos las diferencias. Como ya no tenemos las diferencias, o sea, ya no tenemos las restas directas de las temperaturas, tenemos que trabajar con los grados, con las temperaturas en Kelvin, obligatoriamente. Porque aquí vamos a tener entonces las propiedades de estados individuales. Ya no estamos trabajando directamente con las diferencias, por eso hay que trabajar con los valores en Kelvin. Entonces pasamos los T4 para un lado, los T1 y T3 para el otro lado, ¿cierto? Entonces, masa del agua, calor específico del agua, por temperatura 4, menos masa del hierro, calor específico del hierro, por T4, es igual a parece que me perdí. Esto... no. Un momento, creo que tuve un pequeño error. M4 por T4. Y esto debería ser negativo también, ¿cierto? Y eso es igual a menos la masa del agua por el calor específico del agua, por T3, menos la masa del hierro, el calor específico del hierro, por T1. Nótese que todos tienen negativo. Podemos anular los negativos y tomamos como factor común el T4. Entonces T4 se multiplica a la masa del agua por el calor específico del agua más la masa del hierro por el calor específico del hierro es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por T3 más la masa del hierro por el calor específico del hierro por T1. Si te cuentas entonces, T4 es igual a la masa del agua, calor específico del agua, por T3, más la masa del hierro, calor específico del hierro, por T1,
sobre la masa del agua, calor específico del agua, más masa del hierro, calor específico del hierro. ¿Listo? Temperatura 3. La temperatura 3 era igual a la del agua, 25 grados Celsius, ¿cierto? Más 273.15. Y la temperatura 1, que es la del hierro, que era 80 grados Celsius, más 273.15. ¿Cuánto nos da cada una? ¿Cuánto nos da la temperatura 3? $298. 290 y qué? 8.15 Kelvin. Y 80 pasados a Kelvin, ¿cuánto es? 353.15. 353.15 Kelvin. Muy bien. Ya teniendo la temperatura 3, la temperatura 1, teniendo los calores específicos y teniendo las masas, podemos calcular cuánto es la temperatura final de 4. Por favor, me dicen el valor. Masa del agua, 500 kilogramos. Calor específico del agua, 4.18. Masa del hierro, si no estoy mal, eran 50 kilogramos. Y calor específico del hierro, si no estoy mal, eran 0.45. ¿Me repite el del agua? El calor específico, El calor específico. 4.18. La temperatura que les va a dar en Kelvin. Espérate que, porque aquí hay un rayón. Más. M. Axo. Me da 496.60. 496. Sí. No, no tiene sentido. ¿Estás segura? Ya verifico.
no tiene sentido porque tiene que dar mayor que los 298, pero menor que los 353. Porque no tiene sentido de que termine más caliente que como estaba el más caliente. Nada. Ya, 305.59. 305.59 Kelvin. Que a grados Celsius menos 273.15, ¿cuánto es? $32.44. 32.44 grados Celsius. Miren que el aumento fue absurdo. No aumentó prácticamente nada la temperatura del agua, pero sí disminuyó mucho la temperatura del hierro. ¿Por qué creen ustedes que fue esto? ¿Mm? Un momento que otra vez parece que ocurrió algo acá. Ay, Dios mío. Profe, a mí me da 298.73. Listo, volví. Hoy ha sido un día muy complejo, pero bueno. Díganme. Profe, le decía que a mí me da 298.73. 298.73. Bueno, y ahora entonces, ¿a quién le creo? Bueno, lo voy a hacer yo para ver a quién le creo. Bueno, un segundo. Pam, pam, 500. Pam, 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 pam. Más esto. Todo entre esto.
Listo. Sí, toda la razón, da 298.73. Que en grados Celsius es de 25.5857, o sea, 59. 25.59 grados Celsius. Es decir, más pequeño aún. ¿Por qué creen ustedes que hubo un cambio tan grande en la temperatura del hierro, pero un cambio tan pequeño en la temperatura del agua? Para el agua apenas subió 0.59 grados. Y para el hierro, miren todo lo que cambió. ¿Por qué creen ustedes que puede ocurrir esto? Puede ser la diferencia de masa. Porque el hierro es sólido. Bueno, no como tal. Una de las situaciones es la diferencia de masa. Hay mucha más masa de agua que masa de hierro. Entonces ahí viene la primera situación. Toda esa cantidad de masa, pues es como si echáramos en una olla de agua muy caliente, echáramos un hielito chiquitico. Básicamente, ¿qué le hizo el hielo al agua? No le hizo nada. ¿Sí es claro lo que quiero decir? Sí, pero Perfecto. Y la segunda razón es la diferencia de los calores específicos del hierro y del agua. El calor específico del hierro es de 0.45 kilojoules kilogramo Kelvin, mientras que el del agua es de 4.18 kilojoules kilogramo Kelvin. Para aumentar en 1 grado Kelvin 1 kilogramo de hierro se necesitan 0.45 kilojoules. Mientras que para aumentar en 1 grado Kelvin 1 kilogramo de agua se necesitan 4.18 kilojoules. Es decir que el agua, por favor dividan 4.18 entre 0.45. 9.28. 9.28. Es decir que el agua, para elevar en 1 grado su temperatura, necesita 9.28 veces más energía que el hierro. Y eso es lo que ocurre por las diferencias de los calores específicos. Entonces aquí, en este ejercicio, ocurren esas dos situaciones. Primero, hay mucha diferencia de masa. Y segundo, hay mucha diferencia en los calores específicos. Por eso, básicamente, ese hierro no le hizo ni pío al agua. ¿Claro esto? Sí, pero Perfecto. Próxima clase quiero que resuelvan este ejercicio. Y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Bueno, para la próxima clase, es decir, de hoy en 8, resolver este ejercicio y van a hacer una investigación. Necesito que investiguen unas cosas que es previo a la parte de la segunda ley de la termodinámica. Anoten este ejercicio y ya les digo qué es lo que van a buscar. Perdón.
Para la próxima clase también quiero que me hagan una investigación, que es previo a empezar todo lo que es el tema de la segunda ley de la termodinámica. Van a buscar estas dos cositas. Primero, el enunciado de Kelvin Planck y el enunciado de Clausius. Van a investigar estas dos cosas, van a leer, van a tratar de entender y van a tratar de digerir lo que les dice cada uno de estos enunciados. Que para la próxima clase vamos a entender o vamos a ponerlos en práctica teniendo en cuenta la segunda ley de la termodinámica. ¿Les parece? Listo, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación.